Buen día amigos creyentes y no creyentes, bienvenido a mi canal aunque usted no lo crea. En esta oportunidad quiero hablarles de unas propiedades abandonadas e incluso embrujadas de mi país, Venezuela, parte 1. Sin más, iniciemos. Hotel Miramar, ubicado en el estado Vargas e inaugurado en 1928, fue el primer hotel de lujo de la playa del litoral y fue abandonado 2 veces. La segunda vez fue definitiva. A su inauguración fue anunciado como el balneario del Postín más cotizado de Sudamérica. La suntuosa obra del arquitecto Alejandro Chatén, auspiciada por el propio Juan Vicente Gómez, anunciaba el inicio del turismo de lujo de Venezuela que se estrenaba como país petrolero. Casi 7 décadas después, en este mismo lugar, ya en estado ruinoso por el abandono, cuenta las leyendas que es común ver a personas entrar y salir con ropa de época de los años 30. Los vecinos del lugar escuchan música proveniente del hotel, pianolas, piano, personas cantando y el sonido característico que origina las reuniones donde hay mucha gente. Dicen que es normal ver muchos hombres vestidos de militares siguiendo un señor mayor de bastón y bigotes gruesos y canosos, seguido por los ladridos de un perro, que creen que se trata de Carlos Gardel, y mucha gente de época que murió a causa de la tuberculosis y que probablemente fueron enterrados a orillas de ese malecón. La historia completa en cuanto a una vivencia particular que puede helarte los pelos, te la voy a dejar en la descripción del video. Número 2. Cementerio Los Hijos de Dios. Inaugurado en noviembre de 1856 y clausurado en 1951, se encuentra ubicado en el norte de la capital del país, Caracas, y alberga algunos restos de personajes ilustres de nuestra independencia. Con el tiempo se ha vuelto un lugar lúgubre y tenebroso que inspiró a varios mitos y leyendas de la localidad. El cementerio no era muy grande, el cual ocupaba durante su época un reducido espacio en la planicie donde se encontraba. Su función principal fue al principio la de depositar a quienes morían víctimas de la peste reinante en aquellas épocas, y la razón era porque ya no se podía realizar inhumaciones en las iglesias debido a las medidas de salubridad. Sus paredes internas estaban llenas de bóvedas distribuidas de la siguiente manera. Las de arriba eran para los niños, las del medio eran para los adinerados y las de abajo para los militares. En el suelo se ubicaban las fosas y parcelas que eran para depositar los huesos entregados a los familiares después de un largo tiempo. Quienes poseían al menos la cantidad de 50 pesos, monedas de la época procedesora de Bolívar, tenían el privilegio de ser enterrados en los nichos. Lo cierto es que los terrenos donde ahora se encuentra la capilla Universidad Católica Santa Rosa, Huáscar, podría estar encima de esa fosa común. A través de los años se dice que en la Huáscar aparecen varios fantasmas. Uno de los más populares es el de una monja que aterroriza a los estudiantes y al personal que labora en dicha institución, llamada la monja del seminario. Dicen que este fantasma hace su aparición justo a las 10:30 de la noche en sus alrededores del jardín central, que a su vez a las 6:30 de la mañana en el primer piso del antiguo seminario. La mayoría de las apariciones ocurridas han sido narradas por el personal que labora diariamente, incluyendo al personal de seguridad y los estudiantes, sobre todo del turno nocturno, a quienes les toca caminar sin mirar atrás los extensos pasillos de dicha universidad, en medio de la noche y el silencio. Esto no es todo. Relatan que no solo se trata de las apariciones de la monja, sino una seminarista que tuvo años atrás una lamentable muerte en la iglesia San José, quien por razones desconocidas se ahorcó. Al parecer, el espíritu de este seminarista quedó deambulando por la institución como cuidador de cuarto. Número 3. Centro Asistencial El Peñón. Ubicado en el estado Miranda, es un centro de atención mental fundado en 1962, el cual también se dedicaba a la formación de personal especializado en las áreas de psiquiatría y psicología. Fue cerrado en el 2004. Actualmente se encuentra abandonado. En el suelo se pueden observar lo que parecen historias médicas quemadas, paredes rayadas con gafitis y un silencio ensordecedor que rodea el lugar. Para los turistas que entran a fotografiar, dicen que solo se escucharon susurros y pasos,
¿Y tú qué opinas, creyentes? ¿Te animarías a entrar a este lugar? Recuerda suscribirte a mi canal, darle like a este video si te gustó y activar las notificaciones cuando suba un próximo video. Número 4. La Casa de Piedra. Uno de estos lugares es llamada la Casa de Piedra, ubicada en Ciudad Bolívar. Se encuentra abandonada desde 1968 y la cual cuenta con una historia muy interesante. A mediados de los años 60, la Casa de Piedras era habitada por un hombre de aspecto muy peculiar, de estirpe trinitaria, medía como 1,90 m de estatura y se dice que siempre utilizaba como vestimenta atuendos fúnebres y extravagantes. Su presencia en la ciudad de aquellos años sobresaltaba a cualquiera, en especial por su idolatría irracional a los perros de linaje Rottweiler y Doberman. Siempre caminaba por las calles junto a varios ejemplares de esas razas caninas y utilizaba un sombrero negro de sobresaliente tamaño. Fue en ese entonces cuando se empezaron a reportar extrañas desapariciones de niños y niñas menores de 10 años. La policía inició las averiguaciones hasta llegar al lugar en mención. La Casa de Piedra, en el año 1968, se descubrió que detrás de la estructura, un cementerio de niños y perros en fosas comunes dentro de la vivienda funesta, se encontraron también símbolos de sectas satánicas y la llamada Biblia Negra, cuyas escrituras son las leyes del maligno y sus desaforados seguidores. El inquilino de la casa y presunto responsable de estos hechos desapareció misteriosamente. Desde ese momento se empezaron a registrar situaciones aterradoras en la casa, titulada La Casa del Diablo. Bueno, mis creyentes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te gustara este recorrido interesante sobre propiedades embrujadas de Venezuela. Si conoces otras propiedades, puedes comentarnos y con gusto ampliaremos la información en una próxima edición. Hasta la próxima.